Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 215. Una nueva tarea y preparativos para el invierno. Le di mi respuesta al mensajero de Hase. La ciudad estaba solo a mediodía de distancia, así que era probable que el alcalde lo leyera antes de que yo volviera al monasterio pasado mañana. Esperaba que entendiera la situación y se estableciera, pero nadie sabía cómo iba a reaccionar. Ferdinand, ¿es realmente sabio dejarlo en paz? Yo pregunté. Tal como está, no tenemos mejor opción. Sería bastante fácil eliminarlo, pero debemos considerar lo que vendría después, explicó Ferdinand. Como nobles, podríamos usar nuestra autoridad para arrestar a un simple alcalde plebeyo y hacer que su cabeza ruede, pero considerando el estado en el que se encontraba Hase, no sería razonable que ejecutásemos al alcalde y no hiciésemos nada más. Aún así, ¿no es mejor eliminar a un malvado villano como él lo antes posible? Rosemain, ¿por qué te refieres a él como malvado? Bueno, está vendiendo huérfanos, sobornando a los eruditos, y parece haber estado explotando el poder del antiguo sumo obispo. Eso parece un montón de cosas malas. Dije, contando cada razón en mis dedos. Pero Ferdinand simplemente levantó una ceja por sorpresa. Ninguno de ellos es particularmente malo, y ciertamente no son malos, respondió, cogiéndome completamente desprevenida. Parpadeé sorprendido, tratando de entender lo que acababa de oír, y ambos nos miramos confundidos. El alcalde se gana el derecho de propiedad sobre los huérfanos cuidando de ellos, así que, si los vende o no depende totalmente de él, continuó Ferdinand. Y dar a los nobles dinero y regalos para ganar su favor es solo una cuestión de rutina. ¿No recuerdas que Beno me dio regalos cuando nos conocimos? Es natural que uses lo que tienes para asegurarte de que haya buenas relaciones. Los huérfanos eran literalmente propiedad de quienes los cuidaban, y era tan normal sobornar a los nobles que ni siquiera contaba cómo hacer algo malo. Me acuné la cabeza, sorprendida por este enorme contraste en lo que veíamos como sentido común. Espera. ¿Qué hizo mal el alcalde? ¿Qué otra cosa sino desobedecer mis órdenes y levantarse sin permiso para protestar por nuestra decisión? Ferdinand respondió. Según él, vender huérfanos y exhibir cierto grado de corrupción estaba bien siempre y cuando beneficiara a la ciudad. De hecho, hacer estas cosas incluso le hizo un buen alcalde. El pueblo de Hase le apoyaría plenamente si el dinero obtenido de la venta de los huérfanos ayudara a la ciudad. Hase suma 1000 personas cuando las aldeas agrícolas vecinas se reúnen para vivir en su mansión de invierno, y es natural que se les dé prioridad sobre un número de huérfanos. Si usamos nuestro poder para destruir a un alcalde que lucha por proteger su ciudad, nos ganaremos la ira de toda la gente del pueblo, dijo Ferdinand. Mi corazón golpeó dolorosamente. Nunca antes había pensado en ello de esa manera. Así que, básicamente, ¿somos los malos desde la perspectiva de Hase? Por el momento, sí. Tomamos los huérfanos que planeaban vender a los nobles por la fuerza, los pusimos en un monasterio en el que la gente del pueblo no puede entrar, y estamos dando prioridad a estos huérfanos sobre los ciudadanos contribuyentes, explicó. Nunca en el mundo había esperado que salvar a los huérfanos de ser vendidos como esclavos fuera percibido como algo malo por otros. Me quedé allí, sorprendida, mientras Ferdinand continuaba con una expresión imperturbable. A diferencia de antes, cuando ganabas todo tu dinero como aprendiz de doncella de Santuario Azul, ahora vives de los impuestos de tus ciudadanos como hija del archiduque. ¿Es de extrañar que se espere que priorices el cuidado de estos contribuyentes en lugar de los huérfanos? Como necesitaba individuos sin trabajo, para empezar a trabajar en la nueva industria de la imprenta, el orfanato del templo había sido muy conveniente para mí.
Por eso planeaba extender la industria construyendo nuevos orfanatos en todo el ducado, y presumiblemente por eso el archiduque me había dado su permiso para hacerlo. Pero nunca consideré que estaría dañando activamente la vida de los ciudadanos normales. El archiduque le dio permiso para hacerlo porque determinó que, al dar trabajo oficial a huérfanos que antes estaban fuera de la bolsa de trabajo, estaría incrementando el número de ciudadanos contribuyentes para obtener riqueza. No estaba actuando simplemente por compasión, dijo Ferdinand. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Estaba siendo forzado a enfrentar los defectos de mi estrecha visión del mundo y mi actitud despreocupada. Sentía que otra parte fundamental de mí estaba siendo destrozada y forzada a cambiar, lo que me hizo querer llorar. No esperaba que tuviéramos una comprensión tan fundamentalmente diferente del mal, dijo Ferdinand. Este insecto sin duda será una experiencia de aprendizaje productiva para ti. Te ordeno que crees una facción opuesta al alcalde, la amplíes y luego lo aísles políticamente. ¿Perdón? Te digo que produzcas un sucesor del alcalde para que Hase pueda seguir funcionando sin él. Si puede adquirir un peón obediente que obedezca a todos nuestros caprichos, eliminar al actual alcalde no causará ningún problema. Hagan lo mejor que puedan. Dado que es casi seguro que lo ejecutaremos de todas formas, podemos explotarlo al máximo mientras podamos. Ferdinand habló casualmente, pero me invadió el terror. Mis dientes castañeteaban de miedo genuino al contemplar la tarea que me acababan de encomendar, de destruir la vida de otra persona. Puede que me haya vuelto loca por los libros en el pasado y haya tomado acciones que al final pusieron una gran carga sobre los demás, pero nunca antes había conspirado activamente contra alguien. Había sido educado para creer que tales acciones estaban equivocadas, y que eran algo que nunca debía hacer. Tengo miedo. No quiero hacer esto. No puedo hacerlo. No puedo. Sacudí mi cabeza, temblando mientras me encogía de miedo. Pero Ferdinand me dio un ligero golpe en la cabeza como si tratara de consolar a un niño egocéntrico. Rosemaine, si no manejas bien esta situación, los huérfanos del monasterio no podrán ir al bosque. Eso les impedirá trabajar en el taller, y en última instancia, les llevará a convertirse en cargas que no pueden hacer nada más que consumir los dones divinos. Serán condenados al ostracismo no solo por Hase, sino también por los demás en el orfanato. No quieres robarlas de su casa, solo ponerlas en un lugar donde serán rechazadas por todos, ¿verdad? Pero no sé cómo tramar y engañar a la gente. Protesté lo mejor que pude, pero Ferdinand se arrodilló para hacer contacto visual conmigo. Hay una primera vez para todo. Te enseñaré cómo, dijo, irrumpiendo en una sonrisa tan venenosa que podía sentir el veneno fluyendo hacia mí. Fue una sensación que me hizo tensar y apretar los dientes. Esa noche, estaba tan afectada por el veneno de Ferdinand que apenas podía dormir. Y cuando llegó la hora de ir al castillo al día siguiente, mi agotamiento me pesaba tanto como el miedo. Necesitaba que me midieran pronto para poder ordenar y terminar la ropa antes del invierno, y era tan urgente que Rillarda me había enviado ayer 3 ordonas separadas. Había cedido bajo la presión de Ferdinand, así que al final iba a ser arrastrada al castillo contra mi voluntad. Me sentía tan mal que solo quería descansar, pero no iban a permitir que eso sucediera. Maldito sea Ferdinand y sus brutales estándares. Mientras estaba allí, planeé recuperar a Hugo también. No podía prever que hubiera problemas con eso ya que ya había pasado la fecha que habíamos acordado de todos modos. Gil, hoy iremos al castillo. Informa a Lutz que regresaré con Hugo. Como quieras. Tendremos los libros de ilustraciones terminados pronto, así que por favor anímese. Gracias, Gil. Espero que sigas creciendo para ser una persona buena y honesta. La inocente y sincera sonrisa de Gil me curó el corazón. No podría haber sido más diferente de la falsa y venenosa sonrisa de cierta persona. Todos mis asistentes eran realmente tan lindos. Rosemaine, ¿pasa algo malo? No tienes buen aspecto, dijo Ferdinand. No dormí nada porque estuve despierta toda la noche agonizando por el hecho de que tengo que planear la caída de alguien. ¿Y de quién crees que es la culpa? Añadí en el interior, fijando a Ferdinand con un brillo mientras parpadeaba sorprendido. Con un corazón tan frágil, nunca sobrevivirás como la hija del archiduque.
¿Me equivoco? Esto puede ser una tarea de principiantes para ti, Ferdinand, pero para mí es uno de los problemas más difíciles que he enfrentado. No creo que vuelva a dormir para cuando termine esto. ¿Algo tan trivial como esto te daría insomnio? Realmente eres débil, Rosamine. Sabía que era débil, tanto física como psicológicamente, así que simplemente asentí con la cabeza. Ferdinand suspiró y bajó los ojos para pensar por un momento. Supongo que no tiene sentido pensar en esto ahora. Partamos. Me dirigí al castillo en mi pandabús, ahora acostumbrada a la ligera sonrisa en la cara de Norbert cuando salía a saludarnos. Informaré a Aub sobre los cocineros, ya que estarás demasiado ocupado para hacerlo tú mismo, dijo Ferdinand, tumbado descaradamente con una sonrisa segura de sí mismo en su cara antes de hacer florecer su capa y salir a zancadas. Definitivamente estaba huyendo de Rillarda. Lady Rosamine, bienvenida a casa. Las costureras ya están aquí, dijo Rillarda cuando llegué, apurándome para encontrarme con ellas en el salón. La sala estaba llena de montones de ropa de aspecto cálido, además de un montón de pieles extravagantes. Era la primera vez que podía elegir los materiales para mi ropa, y aunque sabía que debería haberme emocionado por ello, mi humor no mejoró en lo más mínimo. Esta será la primera vez que usted y Lord Wilfrid participen en una reunión de invierno. Debemos considerar cuidadosamente lo que vas a vestir, dijo, claramente entusiasmado por participar en la vestimenta de una chica después de años de vestir exclusivamente a los chicos. Al parecer, ya había encargado varios trajes de invierno para mí junto con Elvira y Florencia. Los encargamos para que coincidieran con tus medidas de verano, pero los niños crecen rápido, así que queremos tus nuevas medidas. Bueno, no crezco mucho, pero seguro. La teoría de Ferdinand era que mi necesidad de mantener mi cuerpo lleno de maná en todo momento me hacía difícil crecer. Quería creer que había crecido al menos un poco últimamente, ya que había estado comiendo mucho más y ahora tenía más oportunidades de usar mi maná. Y las mediciones mostraron que, de hecho, había crecido un poco. Aunque no era casi nada comparado con otros niños de mi edad. ¿Qué tipo de ropa le gustaría, milady? Este es uno que Lord Wilfrid va a usar. Sugiero que le consigamos algo que se parezca, dijo Rillarda, mostrándome una tabla de madera con el diseño de uno de los trajes de Wilfrid dibujado en ella mientras señalaba varios colores y tipos de tela. Sabía que era reconfortante ver a un hermano y una hermana con trajes iguales, pero no me sentía muy entusiasmado por estar en esa situación. A pesar de todo, parecía que Rillarda ya se había decidido emocionalmente por los colores y la tela. Todo lo que quedaba era el diseño, que también había reducido a unos pocos candidatos. Lady Rosamine, ¿cuál de estos dos prefiere?, preguntó. A mí tampoco me importaba mucho la ropa, y estaría bien con cualquier cosa que hiciera feliz a los demás, siempre que no me avergonzara usarla. Me gustaría este, por favor, dije, señalando uno al azar. Supuse que eso resolvería el asunto, pero Rillarda no me dejaría ir hasta que ordenara un juego de ropa interior y zapatos para acompañarlo. Sin nada que perder, aproveché la oportunidad para pedir también algunas ropas y alfombras para hacer la vida en el templo más fácil. Eso sería de gran ayuda ya que conseguir ropa para el invierno del año pasado había sido una tarea tan ardua. Rillarda, debo irme pronto para hablar de los cocineros con Sylvester. Los cocineros que trajo con usted han sido enormemente populares en el castillo, milady. Me han dicho que, a pesar de que todos quieren saber las recetas, los labios de Lord Sylvester permanecen tan apretados como pueden. Parecía que Hugo se estaba haciendo cada vez más popular en el castillo. Sonreí mientras Rillarda se quejaba de que no dejaba que todos compartieran la deliciosa comida, sintiéndose un poco orgullosa. Sylvester usó su propio dinero para comprar las recetas. No es sorprendente que no las enseñara a otros tan fácilmente. Imagino que quiere sorprender a los nobles durante el invierno. Lord Sylvester me invitó a almorzar un día, y apenas podía creer lo que estaba probando. Parece que tengo un invierno brillante que esperar, respondió Rillarda. Bueno. Hoy me llevaré a ese cocinero a casa. Lo siento. Me disculpé internamente con Rillarda antes de pedirle que organizara una reunión con Sylvester para mí. Me imagino que será difícil con tan poco tiempo de aviso.
Lord Ferdinand seguramente ha hecho arreglos para mí. Tal vez intente preguntarle a Sylvester. Como desee, mi lady. Puede que pase algún tiempo antes de que regrese. Por favor, lea esto mientras tanto, si quiere. Rillarda sacó un libro y lo puso delante de mí. Pude sentir una sonrisa radiante que se extendió instantáneamente por mi rostro. Toda mi perdición y mi tristeza se alejaron de la vista y de la mente mientras la alegría de la lectura me invadía. Gracias, Rillarda. Sé una buena chica y espérame, ahora. Respondí con un asentimiento y una sonrisa antes de recoger el libro y empezar a leer inmediatamente. Era un libro sobre magia que Ferdinand había preparado para mí, conteniendo descripciones de los colores de las piedras fey y cómo se relacionaban con los dioses. Parecía que los colores estaban relacionados con los colores divinos de los dioses, y las piedras fey de colores particulares funcionaban mejor con ciertos tipos de magia. Por ejemplo, decía que cuando se usaba magia relacionada con la diosa del agua o sus subordinados, era más eficiente usar piedras fey verdes. Era un libro relativamente fácil de leer para mí ya que conocía los nombres de los dioses y sus relaciones por la Biblia, pero dado que todos los 5 eternos y sus subordinados se mencionaban a la vez, podía imaginar que alguien que empezara a aprender con este libro se perdería casi inmediatamente. Probablemente estaba destinado a adultos, la fraseología era compleja a veces, y las oraciones eran a menudo largas y sinuosas. Además, el estilo de escritura en sí mismo era anticuado y difícil de leer, usando muchas palabras antiguas. Había ilustraciones aquí y allá, pero no tenían nada que ver con el contenido del libro, así que tuve la sensación de que no importaban. Si un libro como este se usa para enseñar a los nobles, información esencial, entonces siento que los libros ilustrados que estoy haciendo tendrán una gran demanda, pensé, continuando la lectura del libro con una nueva confianza en conseguir un montón de ventas de invierno. En algún momento, Rillarda me tocó el hombro y me informó de que se había concertado una reunión para la hora del té a la 5ª campanada. Decidí seguir leyendo mientras tanto, y sinceramente, preferiría haberme saltado la reunión por completo y quedarme con mi libro. Cuando sonó la 5ª campana, empecé a ir al frente del edificio principal del castillo donde estaba la oficina de Sylvester. Wilfrid se acercó a nosotros por el camino, habiendo sido aparentemente atrapado por Lambrecht en uno de sus habituales intentos de fuga. Rosamine. No sabía que estabas de vuelta en el castillo. Buenos días, Wilfrid. ¿A dónde vas? Una buena pregunta. Sí, una buena pregunta, dije, tratando deliberadamente de evitar responder. Wilfrid ya pensaba que era injusto que solo yo pudiera hablar con Sylvester, así que no quise decir que iba a tomar el té con él. Pero Rillarda respondió por mí. Vamos a la sala de descanso del 2º piso del edificio principal, Lord Wilfrid. ¿Por qué padre solo te presta atención a ti? Wilfrid se quejó, mordiéndose el labio y mirándome con ira en los ojos. No es justo. Tonta. Te odio, Rosamine. Normalmente habría mantenido una expresión en blanco y le habría ignorado, pero estaba tan preocupada por la tarea que me había encomendado Ferdinand que no podía dejar pasar el lloriqueo de Wilfrid esta vez. El hecho de que se salteara los estudios e hiciera lo que quisiera me recordó mis primeros días como Mime, cuando solo me preocupaba de mí misma, lo que ya era bastante molesto por sí mismo sin que él me insultara también. Tú eres el tonto, aquí, Wilfrid. Tienes la oportunidad de leer libros libremente, y aún así pasas ese tiempo huyendo de tus estudios y siendo una carga para todos los que te rodean. ¿Cómo es injusto que Sylvester me trate de forma diferente? Solo estás recibiendo lo que te mereces. Ahora, date prisa y aprende a leer ya, si eres tan amable. Estoy esperando impaciente la oportunidad de estudiar, y tú me lo niegas. Si no estuvieras atrasado en el aprendizaje de la lectura, ¿estaría estudiando ahora mismo en lugar de mancharme las manos de sangre por Ferdinand? Esa última parte no fue para nada culpa de Wilfrid, pero estaba tan enojada que tuve que decirlo. No quería oírle quejarse de mí nunca más. Wilfrid abrió sus profundos ojos verdes y me miró con total sorpresa, sin haber soñado nunca que yo le contestaría. Su guardia Lamprecht miraba con los mismos ojos abiertos, y Rillarda parpadeaba rápidamente. ¿Qué? ¿Qué te da derecho a hablarme así? Wilfrid tartamudeó. Por favor,
Recuerda que eres un cobarde que pasa su tiempo huyendo del trabajo que se espera de él como hijo del archiduque. Si no quieres que te señale tus fracasos, te sugiero que te dediques a mejorar como persona. Estaba especialmente enfadada porque las cosas empeoraban para mí cada día, mientras que Wilfrid solo brincaba para hacer lo que quería a pesar de ser también uno de los hijos del archiduque. Quería gritarle para intentar hacer lo que Ferdinand me acababa de decir. Lady Rosemaine. Por favor, contrólese. Damuel gritó, sacudiéndome por los hombros y devolviéndome a mis sentidos. Parecía que, en mi ira, había aplastado un poco a Wilfrid. Irse ahora sería probablemente lo mejor, no era buena idea que nos quedáramos cara a cara. Como estoy ocupada con una montaña de trabajo, me voy a despedir ahora. Giré el talón y me fui, lo cual estaba bien, pero el castillo del archiduque era innecesariamente grande y la distancia entre mi habitación y la oficina de Sylvester era absurda. Debido en parte a mi falta de sueño, terminé sin aliento en el camino. El rostro de Cornelius se nubló al ver que mi paso se ralentizaba. Rillarda, Lady Rosemaine no parece sentirse bien, dijo. Cornelius siempre me llamaba Lady Rosemaine cuando me custodiaba como caballero en el castillo del archiduque, pero su expresión era la de un hermano mayor preocupado. Rillarda me miró a la cara, luego me levantó y volvió a caminar. Eso no fue bueno. Ahora mi cabeza daba vueltas. Milady, por favor, tenga cuidado de no desmayarse antes de la reunión. Lo siento. Las cosas serían mucho más fáciles si pudiera conducir mi pequeño pandabús a través del castillo. Vaya, creo que se lo sugeriremos a Lord Sylvester. Cuando llegamos a la sala de descanso, el té ya había empezado. Sylvester estaba bebiendo junto a sus sirvientes y Ferdinand. Llegas tarde, Rosemaine, dijo. Esta habitación está tan lejos de la suya que casi se derrumba en el camino. ¿Puedo sugerirle que le dé permiso para montar su bestia alta en el castillo? Rillarda pidió en mi nombre. Sylvester cruzó sus brazos en pensamiento. ¿Las alas no golpearán las paredes y todo eso? La bestia alta de Milady no tiene alas, y puede cambiar su tamaño a voluntad. No será una molestia para nadie. En eso, los profundos ojos verdes de Sylvester brillaban con curiosidad. Déjame verlo. Nunca antes había visto una bestia alta sin alas. Si se ve lo suficientemente gracioso, le daré permiso. Bien. Lo montaría solo en el castillo, así que sería así de grande, dije, sacando mi piedra fe y haciendo un pandabús del tamaño de una persona. Y como esa persona era yo, era tan pequeño como un juguete para niños. Me metí dentro y conduje por la habitación a paso de tortuga. ¿Eso es una bestia alta? ¿Eso es una bestia alta? Bajajaja. Eso sí que es gracioso. No esperaba menos de ti, Rosemaine. Siempre piensas en cosas que nadie más puede hacer. Sylvester se ahogó, riéndose a carcajadas mientras señalaba a Leslie. Está bien, mantendré mi promesa. Siéntete libre de usarla en todo el castillo. No. No. Sylvester, exclamó Ferdinand. ¿Qué, Ferdinand? Mejor esto que tener asistentes y caballeros que la lleven todo el tiempo, ¿no? Con el archiduque de mi lado, no tenía nada que temer. Dejé escapar un suspiro de alivio, al permitírseme usar a Leslie en el castillo y sus propiedades, y tomé mi asiento. Mientras sorbía mi té, Sylvester miró hacia mí. Entonces, ¿de qué querías hablar? Imagino que Ferdinand ya te ha informado, pero estoy aquí para llevarme a Hugo, dije. Sylvester le disparó en la cabeza a un lado para mirar a Ferdinand. No mencionaste esto, Ferdinand. Espera, ¿en serio? ¿De qué demonios te habló entonces? Hay asuntos más urgentes que los cocineros. Y Sylvester, debería saber que el periodo de préstamo que se acordó ha terminado. No debería haber ningún problema en que se lo llevara a casa, dijo Ferdinand, golpeando un dedo contra su sien. Aunque eso era cierto para mí, parecía que Sylvester tenía varios problemas con eso. Ni hablar. La comida finalmente se está poniendo muy buena. Deja que se quede un poco más. No. No puedo darte más tiempo, no podremos abrir el restaurante italiano sin él.
Mientras Sylvester y yo nos mirábamos, Ferdinand agitaba la mano. Convoca al cocinero. Podemos dejar que él decida. Esa podría haber sido una idea razonable si no fuera por el hecho de que ningún cocinero plebeyo podría desafiar las órdenes del archiduque. Hugo no sería capaz de decir lo que piensa en absoluto. No hay duda de que por eso tenía una expresión pétrea en su cara pálida cuando lo trajeron a la habitación. Los cocineros eran sirvientes comunes, y normalmente nunca visitarían la habitación de un noble como esta. Y como se puede ver por el hecho de que a Fran no le gustaba la idea de que yo enseñara las recetas de Ela directamente, era raro que los plebeyos dejaran la planta baja. Me ha servido bien, dijo Sylvester al arrodillado Hugo, que miraba al suelo de una manera que ocultaba su expresión a la vista. ¿Qué me dirías si te ofreciera un trabajo en el castillo? Estaría encantado de tenerte como cocinero de la corte. Mi lord, yo. Hugo comenzó, dudando en alejarse en lugar de saltar de alegría, una clara señal de que quería negarse. Sylvester, estamos pidiendo prestado a Hugo a la compañía Gilberta, y es absolutamente necesario que se lo devolvamos. Una vez que haya regresado, serás libre de invitarlo a regresar tanto como quieras. Espero que le dé tiempo para entrenar a un sucesor primero, pero, de cualquier manera, por favor no intente robarlo aquí y ahora, dije. Mientras aún llevaba su seria expresión de archiduque, Sylvester se encogió de hombros. ¡Qué lástima! Tendré que volver a visitar ese restaurante en algún momento, entonces. Esperaré su patrocinio, milord, dijo Hugo reverentemente. Decidí llevar a Hugo a los carruajes que salían del castillo, y así salí de la habitación después de despedirnos del archiduque. Tan pronto como salimos a la sala, Hugo suspiró tranquilamente. Gracias, Lady Rosemaine. Tengo una pareja con la que quiero casarme, y habría sido problemático para mí convertirme en cocinero de la corte tan de repente. Hugo había estado lanzando taus junto con los otros solteros en el Festival de las Estrellas del año pasado, pero parecía que finalmente había encontrado una chica propia. Eso explicaba por qué quería volver a la ciudad baja. No había ningún método fácil para que los plebeyos pasaran mensajes entre la ciudad baja y el barrio noble, por lo que habría sido aún más difícil que una relación normal a larga distancia. Entonces, ¿te mudarás al barrio noble una vez que te cases, Hugo? Depende de ella, pero si las estrellas se alinean, me gustaría ser un cocinero de la corte después del próximo Festival de las Estrellas, murmuró Hugo con una sonrisa. Capítulo 216. La apertura del restaurante italiano. Mi cabeza estaba borrosa después de lo que parecía una serie interminable de noches inquietas. Más gente sería ejecutada junto al alcalde de Hase de la necesaria, a menos que pudiera crear con éxito una facción contraria para aislarlo, y el sueño que perdía por las repetidas pesadillas de la sonrisa de Ferdinand no ayudaba en nada. Su advertencia de que yo necesitaba tener éxito aquí para salvar vidas era real y yo lo sabía. El día en que pude visitar el orfanato de Hase había llegado finalmente. Tenía cajas de ropa de cama y comida cargadas en mi pandabús, así como varias plantillas, y dejé entrar a Fran, Gil, Nicola y Brigitte antes de irme. Ferdinand y Damuel habían mirado a Leslie con las mismas expresiones incómodas de siempre, pero ya sabían que quejarse no cambiaría nada. Le damos la bienvenida, Lady Rosemaine. Los sacerdotes y las doncellas grises del santuario se arrodillaron para darme la bienvenida, imitados por los 4 novatos que repitieron el mismo saludo. Mis asistentes usaron este tiempo para descargar nuestros bienes, y yo guardé el pandabús una vez que terminaron. Me volví para inspeccionar la habitación, y lo primero que noté fue lo bien que se veían Nora y Marte. El cansancio que había quedado claro en sus rostros la última vez que las vi había desaparecido por completo. Tore y Rick se veían mucho mejor, también. Veo que el ataque de la gente de la ciudad no causó ningún problema. Tú y Marte se ven espléndidos, Nora, dije. Nora levantó la vista y preguntó, ¿me permiten hablar? En un tono rígido y balbuceante. Claramente estaba aprendiendo a hablar educadamente. Asentí con la cabeza y ella sonrió aliviada. Esa gente no podría hacernos nada. Ni siquiera pudieron entrar. Y cuando movían sus herramientas de labranza y otras cosas, se quedaban asombrados. No podía creerlo, pero fue un gran alivio. Gracias, Lady Rosemaine. Me alegro de haber venido aquí.
Parece que le enseñaron a llamarme Lady Rosamine en los últimos días. Era un contraste tan marcado con su discurso de plebeyo casual que era casi gracioso. Tore, habiendo escuchado lo que Nora decía, también miró hacia arriba. Lo mismo digo. Yo. Me alegré mucho al ver que no podrán quitarme a Nora, pase lo que pase. Y aquí recibimos comida todos los días. Todo el mundo dice que tú eres la razón por la que todos en el orfanato comen. Usted es pequeña, pero ahora sé lo importante que es, dijo, hablando rápidamente por la emoción y tan casualmente como siempre. Pero a sus ojos azules les faltaba el brillo agudo de antes, ahora me miraba con respeto y gratitud. Los sacerdotes grises que estaban arrodillados a su lado y Nora estaban horrorizados al ver la franqueza con la que me hablaban los dos huérfanos, pero el hecho de que ahora se dirigieran a mí por un título demostraba que se esforzaban por comunicarse correctamente, especialmente teniendo en cuenta lo antagónicos que habían sido unos días antes. Rick, me imagino que vivir en el templo es muy diferente a lo que estás acostumbrado, pero, ¿te has adaptado? Estoy segura de que el alcalde les dio a todos ustedes más libertad de la que tienen aquí. Me importa más la seguridad que la libertad. Me alegra ver a Marte sonriendo de nuevo. Gracias, Lady Rosamine. La mirada de Rick se suavizó cuando miró a Marte, y ella le devolvió una pequeña sonrisa. Viendo eso, todas las dudas que me quedaban de que quitárselas al alcalde era la idea correcta se desvanecieron. Quería hacer todo lo que pudiera para proteger esa sonrisa. Mi objetivo era encontrar una solución que funcionara tanto para los ciudadanos como para los huérfanos, pero no sabía cómo aislar al alcalde y orquestar su caída, ni quería hacerlo. Me duele el estómago. El día después de visitar a los huérfanos, tenía una reunión programada con la compañía Gilberta. El restaurante italiano iba a abrirse ahora que Hugo y los demás habían vuelto, y necesitábamos discutir la fecha, el menú, y cuándo iba a visitarlos. También firmaría un contrato para vender el método desalado al taller de cera, con Beno como mi representante. No se ve muy bien, Lady Rosamine. ¿Debo cancelar la reunión de hoy por usted? Fran preguntó, mirando mi cara con preocupación después de traerme el desayuno. Debí parecerle muy enferma para que pensara que cancelar la reunión era una buena idea, pero solo sacudí la cabeza. Iré a la reunión. Quiero ver a Lutz. En ese caso, traeré un libro para que lo leas hasta que llegue el momento. Por favor, descansa mientras puedas. Te agradezco mucho, Fran. Pasé la mañana en la cama con Fran cuidando de mí, leyendo mientras esperaba la hora de la reunión. La lectura siempre trajo paz a mi corazón, ya que mi cabeza estaría demasiado llena de palabras para pensar en todos los males del mundo que me aquejan. La tercera campana eventualmente sonó, y me dirigí a la cámara de la directora del orfanato para la reunión. ¡Cuidado! Brigitte gritó, agarrándome rápidamente de los hombros y tirando de mí hacia atrás. Parpadeé sorprendida, y solo entonces me di cuenta del grueso pilar que tenía delante de mí. Ella me había tirado hacia atrás antes de que pudiera golpearla. Yo, te agradezco mucho, Brigitte. Apenas podía creer lo que veía cuando te vi tambaleándote hacia el pilar, dijo. Creo que sería mejor posponer la reunión de hoy. Me veía tan mal que hasta mi guardia se sintió obligado a intervenir y sugerirme que cambiara mis planes. Aún así, quería ver a Lutz. Mientras me mordía el labio, Fran se arrodilló frente a mí. Lady Rosamine, ¿me permite llevarla? Si insiste en asistir a esta reunión, le pido que al menos me permita llevarla. Por favor, hágalo. Y entonces Fran comenzó a llevarme a la cámara de la directora del orfanato. Era imposible ignorar el mal estado en que me encontraba debido a la falta de sueño. Me habría quedado dormida de camino a la reunión si no me hubiesen pasado por la mente visiones de pesadilla de la sonrisa venenosa de Ferdinand cada vez que cerraba los ojos, causando un dolor punzante e inducido por el estrés que me atravesaba el estómago. No podía dormir por mucho que quisiera. Cuando llegamos al despacho del director del orfanato, la compañía Gilberta ya estaba allí. Lutz, Beno y Mark estaban de rodillas esperando, y una vez que intercambiamos saludos, los invité al segundo piso. Levantaron la vista, e inmediatamente todos fruncieron el ceño. ¿Qué podrían estar pensando? Me lo pregunté.
Antes de que pudiéramos empezar a hablar de negocios, Fran sugirió que nos moviéramos al cuarto oculto. Eso era extraño, ya que normalmente me decía que no fuera allí hasta que hubiéramos resuelto todos los asuntos importantes. Lo miré sorprendida mientras me ponía una mano en la espalda y me empujaba suavemente hacia la puerta, y con una expresión de dolor murmuró: «Me disculpo por no ser lo suficientemente fuerte para ayudarte». ¿Pasó algo? Tienes un aspecto horrible, dijo Lutz en cuanto entramos, poniendo sus manos en mis mejillas y mirándome la frente. Sus estrechos ojos verdes dejaron claro que no me dejaría marchar hasta que le hubiera contado todo. Lutz, dije, con cálidas lágrimas de alivio brotando en mis ojos y cayendo por mis mejillas, al saber que existía alguien que me escucharía y aceptaría sin importar lo que pasara. Me aferré a él y lloré con pena, incapaz de aguantar más. Ferdinand me dio una nueva misión, y es muy, muy difícil. No quiero hacerlo, pero no tengo elección, y solo pensar en ello me hace sentirme mal. Me ahogué, antes de contarles la carta que había recibido tras llevarse a los huérfanos, la tarea que me había encomendado Ferdinand. Mi miedo a conspirar para matar a alguien y como la sonrisa venenosa de Ferdinand me mantenía despierta por la noche. Terminé de explicar todo lo que Ferdinand me había dicho, que necesitaba dar prioridad a los ciudadanos sobre los huérfanos, aislar al alcalde de Hase para que pudiera ser ejecutado con seguridad, y así sucesivamente, solo para obtener dos reacciones completamente diferentes. Lutz gritó furioso: «De ninguna manera podrías hacer algo así», mientras que Benno y Mark abrieron los ojos y dijeron: «Seguro que está siendo blanda». ¿Cómo que, blando? No está siendo blando conmigo para nada. Siento que estoy a punto de morir. Grité. Cálmate. Eso no es lo que quise decir, dijo Benno, agitando una mano despectiva. El sumo sacerdote parece estar mostrando una inusual amabilidad, pero quise decir que está siendo blando con Hase. Ese alcalde murió en el momento en que desobedeció una orden de un noble, y los ciudadanos de Hase dieron sus vidas tan pronto como se reunieron para atacar el monasterio. En circunstancias normales, toda la ciudad sería quemada hasta los cimientos con todos los habitantes. Lo sabes, ¿verdad? Espera, ¿qué? ¿Todos en la ciudad serían quemados vivos? Pregunté, con los ojos bien abiertos en total incredulidad. Podía entender que el alcalde fuera ejecutado, pero algo tan drástico no tenía sentido para mí. El monasterio es un edificio de marfil que el archiduque arregló para ser construido a petición de su hija adoptiva. Atacarlo es lo mismo que atacar a la familia del archiduque, y no me digas que no sabes lo que le pasa a la gente que ataca a la familia del archiduque. He tragado mucho. El conde Bin de Wald, un noble de otro ducado, había sido encarcelado bajo cargos extremos después de atacarme. Un montón de otros crímenes que había cometido también fueron aparentemente expuestos al buscar en su memoria, pero el elemento crucial que selló su destino fue que él atacara a la hija del archiduque. Un crimen considerado tan grave como para hacer que un noble sea encarcelado, por supuesto, llevaría a graves consecuencias para los plebeyos también. La gente de Hase había atacado el monasterio con la intención de recuperar a Nora y a los otros huérfanos. Acababan de atacar el edificio, no habían logrado ni siquiera arañar las puertas, y solo terminaron haciéndose daño a sí mismos. Sus intenciones habían sido malas, pero como las cosas habían terminado así, no había pensado mucho en ello. Pero si eso contaba como un ataque a la familia del archiduque, entonces Benno tenía razón, no sería extraño que los ciudadanos de Hase fueran ejecutados en un momento dado. Hase estaba condenado en el momento en que se notó su ataque. Van a ser castigados de una manera u otra. La única razón por la que Hase sigue en el mapa es porque tú y el sumo sacerdote no lo reportaron al archiduque. En conclusión, Benno decía que Ferdinand había perdonado a Hase para que me sirviera de aprendizaje y que ya se habría quemado si no hubiera tenido la idea de darme mi misión. Solo pensarlo me producía escalofríos. El sumo sacerdote dijo que sería una buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Honestamente, creo que tiene razón en lo que dice, dijo Benno de plano. La gente de Hase lo estropeó tanto que no podrían quejarse si toda la ciudad se quemara, así que no importa si fracasas. Solo hazlo lo mejor que puedas. Alimentar a la oposición y antagonizar a los rivales es algo que incluso nosotros los comerciantes hacemos, y si vas a sobrevivir como la hija del archiduque, tendrás que aprender a hacerlo tarde o temprano.
No hay necesidad de sentirse culpable por castigar a los criminales. Pero no podía ver las cosas de esa manera. Me quedé en silencio, en cuyo momento Mark sonrió irónicamente y entrecerró los ojos un poco para pensar. Creo que el maestro Beno tiene razón en esto. Cuando el hombre que debía enseñarle murió, no tuvo más remedio que desarrollar sus habilidades como comerciante a través del ensayo y el error. Si tienes la oportunidad de aprender con un maestro, te aconsejo que lo aproveches al máximo mientras puedas. Ambos tenían razón. Ahora que era la hija del archiduque, tendría que aprender a conspirar contra otros para sobrevivir. Pero la ejecución de estos planes me aterrorizaba. Lo haces parecer tan simple, pero solo pensar en tramar la caída de otros me enferma. Yo solo. No puedo hacerlo, dije, sacudiendo la cabeza mientras me aferraba a Lutz. Entonces cambia la forma en que lo piensas, intervino Lutz, dándome palmaditas en la cabeza. Lo miré, con los ojos muy abiertos, y me dio una sonrisa burlona. Te sientes mal porque lo estás enmarcando como si estuvieras planeando la caída del alcalde. ¿Qué tal si piensas que es para salvar a Hase de ser quemado hasta los cimientos por el archiduque? Así que no estás planeando una caída, estás salvando a la gente. Después de todo, la suma obispo de Ehrenfest es una verdadera santa que puede dar verdaderas bendiciones. Todo encajó en su lugar. Fue como si pudiera ver realmente al fin. Solo necesitaba ver la situación no como un complot para la caída del alcalde, sino como la salvación de la gente de Hase de la ejecución que todos recibirían de otra manera. Pensar en ello así me hizo sentir mucho más optimista. El sumo sacerdote te dijo que crearas oposición al alcalde, lo aislaras, y luego estabilizaras la ciudad, ¿verdad? Si logras hacer todo eso, todo este lío terminará con solo la ejecución del alcalde. Pensemos en lo que podemos hacer para salvar tantas vidas como sea posible. Está bien, exclamé. No puedo imaginarme a los ciudadanos como yo ya que les robé sus huérfanos, así que creo que deberíamos empezar por arreglar eso. Empecé, solo para que Beno nos separara a Lutz y a mí. Aguanta. Hase no va a ir a ninguna parte por ahora, así que deja que esto descanse. Podemos pensar en ello una vez que hayamos abierto el restaurante italiano. ¿Tú también vas a ayudar, Beno? No es que pueda rechazar una petición de la hija adoptiva del archiduque. Hacer eso podría hacer que me ejecuten, dijo Beno con una sonrisa burlona. Pero a cambio, deja de pensar en ello por un tiempo. Primero tienes que anunciar la apertura del restaurante italiano, y esta no es una cara que puedas mostrar en público. Duerme bien esta noche. Lady Rosemaine, usted no es particularmente diestra, así que manejar dos cosas al mismo tiempo probablemente llevará a que ambas terminen en fracaso. Primero vamos a verter toda nuestra energía en el restaurante italiano, para poder ayudarla después, dijo Mark con una brillante sonrisa. Tenía gente que estaba dispuesta a ayudarme a pensar en una tarea imposible, y que estaban allí para preocuparse por mi salud. Dejé escapar un suspiro de alivio, como si estuviera exhalando toda la presión que había estado pesando mi corazón. Creo que ahora por fin podré volver a dormir. Ya puedo sentir que me estoy cansando. Guarda el sueño para cuando termine la reunión, idiota. Una vez que hagamos este contrato de cera, hablaremos del restaurante italiano, dijo Beno. Manejemos esto afuera con Fran. Y así salimos del cuarto oculto. Fran me miró inmediatamente y, al ver lo bien que me veía, me dio una sonrisa de alivio. Terminamos el contrato del taller de cera tal y como estaba previsto, y pasamos a hablar del restaurante italiano. La apertura tendría lugar después de una gran reunión en el gremio de comerciantes para atraer a un grupo de propietarios de grandes tiendas de Ehrenfest, y la mayoría de las invitaciones que Beno había enviado habían tenido una respuesta positiva. ¿Qué podrías estar planeando para el menú? Yo pregunté. Pensaría que algo de temporada sería prudente, pero... Beno se retiró a mitad de la frase, poniendo una sonrisa educada. En otras palabras, quería que pensara en un menú para él. Dado que esta vez no está sirviendo al archiduque, ¿puedo sugerir un menú menos elaborado? ¿Y eso por qué? Porque la gente se ajusta a lo que se le da. Dejando los platos más impresionantes para más tarde, puede sorprenderlos aún más cuando vienen por segunda vez,
respondí, empezando a pensar en un menú mientras consideraba qué frutas y verduras estaban en temporada. Un aperitivo de calidad podría ser un 1000 hojas de ave al vapor con capas de verduras de cúpula y nabo en rodajas, adornadas con aceite de meril y hierbas después de ser marinadas en vino y sal, y terminadas con una aplicación decorativa de aderezo en la parte superior. También podíamos hacer un minestrón que parecía una sopa de verduras normal. Los clientes se sorprenderían del sabor del consomé, y dado que todo el mundo en la ciudad estaba acostumbrado a comer sopa que sabía exclusivamente a sal, no necesitábamos ni siquiera hacer un esfuerzo para hacer un doble consomé. El primer plato principal podía ser espaguetis en salsa blanca con una tonelada de setas de temporada. La salsa blanca había ganado muchos puntos con todos los nobles, especialmente el archiduque, así que podía confiar en que sería bien recibida. En cuanto al segundo plato principal, estaba considerando la chuleta de cerdo. La carne de cerdo era más fácil de conseguir en esta época del año que la de vacuno, así que sería muy razonable hacerla. Además, podríamos cambiar la carne por pollo cuando quisiéramos ahorrar dinero. La comida frita era muy abundante aquí, ya que usaba mucho aceite caro, así que en vez de eso marinábamos la pechuga en sal y vino para hacerla tierna y deliciosa. Por cierto, a Karstedt le gustaba la chuleta de cerdo más que cualquier otra cosa. El postre podría ser el nuevo pastel de frutas de Lizzie, más un pastel de Birne. Mientras repasaba el menú, vi a Benno y Mark escribiéndolo todo en sus dípticos. Una vez que todo estaba decidido, pasamos a lo que haríamos el día de la inauguración. ¿Estoy en lo cierto al asumir que estará bien para venir y anunciar la apertura, Lady Rosemain? Podemos enviar un carruaje al templo una vez que suene la cuarta campana, dijo Benno. Deduje del subtexto que no quería que llegara demasiado pronto, así que me adelanté y escribí después de la cuarta campana. Ve despacio en mi díptico. Por supuesto. No tendré mucho que hacer, después de todo, ya que volveré al templo justo después del anuncio. Solo te pedimos que te cuides bien. O, en otras palabras, pareces enferma. Asegúrate de estar mejor para cuando llegue el día. Y así, mi reunión con la compañía Gilberta llegó a su fin. Todavía tenía la misma tarea por delante, pero mi ánimo estaba alto ahora que había cambiado la forma en que lo veía. Esa noche, dormí bien por primera vez en días. Me desperté sintiéndome genial y pasé los días previos a la apertura del restaurante italiano relajándome, priorizando mi recuperación por encima de todo. Primero escribí el contenido de un nuevo libro ilustrado, luego me preparé para el próximo Festival de la Cosecha, y finalmente escribí una carta a Elvira diciendo que mi artista necesitaba utensilios de arte y que le daría una ilustración gratis si se la proporcionaban. Ferdinand me dijo que no imprimiera las ilustraciones de Vilma, pero no dijo nada más sobre su dibujo. No estoy rompiendo mi promesa en absoluto. Jeje. Empecé a almorzar temprano el día de la apertura del restaurante italiano, no queriendo que mi estómago refunfuñe durante el anuncio y me avergüence delante de todos. Una vez que el almuerzo terminó, Mónica me vistió con ropa adecuada para una chica aristocrática, complementando el look con un lujoso bastón de pelo que generalmente usamos para las ceremonias. Poco después de que sonara la cuarta campana, Fran entró con su ropa de plebeyo y me informó de que el carruaje había llegado. Me iré, entonces. Esperamos su pronto regreso, Lady Rosemain, respondieron mis otros asistentes. Al llegar al restaurante italiano, pasé por la puerta y entré en el vestíbulo. Allí encontré unos 20 hombres de rodillas, cada uno dueño de una gran tienda. El hecho de que estuvieran arrodillados nos puso a la altura de los ojos, y pude ver que todos me miraban con sorpresa y asombro. Probablemente sorprendidos al ver que era realmente tan joven, o empezando a dudar de que fuera realmente la sumo obispa, ya que no llevaba la túnica blanca. Rezo por una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por los fructíferos días de Chutzaria, la diosa del viento, dijo el maestro del gremio mientras se arrodillaba ante la multitud. Eché un poco de maná en mi anillo y respondí con una bendición. Que Chutzaria, la diosa del viento, bendiga este encuentro. En ese momento, el maná que rebosaba de mi anillo se convirtió en la luz amarilla de una bendición. Todos los presentes habían recibido una bendición antes cuando visitaron la finca de un noble en el barrio noble, así que todo rastro de duda se desvaneció instantáneamente de los rostros de los hombres, reemplazado por ceños fruncidos y miradas tensas.
Soy Rosemain, la que fue asignada como sumo obispa por Auberenfest. A partir de ahí, anuncié que había contribuido con dinero al restaurante italiano de Beno después de que me ayudara a hacer un taller para salvar el orfanato del templo, y que estaba en el proceso de expansión de la impresión en todo el ducado por orden del archiduque. Beno y Gustav me han ayudado a difundir el negocio de la imprenta. Continué con una sonrisa. Puede que en el futuro les pida su ayuda, y agradecería su cooperación cuando llegue el momento. Podía sentir las miradas agudas y hambrientas de dinero, siendo enviadas hacia mí casi instantáneamente. Beno, el maestro del gremio, su hijo, e incluso Frida, todos me lanzaban miradas voraces, como si estuvieran buscando en cada centímetro de mí un lugar donde morder. Con la atmósfera tensa de los comerciantes que buscan el dinero haciéndome sentir algo nostálgica, empecé a explicar cómo funcionaba el sistema de solo presentaciones del restaurante. Este restaurante requiere una introducción para entrar, y solo servimos a unos pocos clientes elegidos. Como yo, la sumo obispa e hija del archiduque, también visitaré este restaurante a veces, solo aquellos en los que realmente se puede confiar pueden comer aquí, dije, evitando que nadie se quejara del sistema de introducción al establecer firmemente que yo era el responsable del mismo. Todos los dueños de la tienda asintieron obedientemente, sabiendo lo aterradores que podían ser los nobles. Como proveedor de las recetas que se sirven aquí, garantizo personalmente que la comida está a la par de lo que comen los nobles. Por favor, compruébelo ustedes mismos. En ese momento, los camareros inmediatamente comenzaron a empujar carritos de comida en la habitación. Los aperitivos eran los mismos que había comido en el almuerzo. Miré a los dueños de la tienda con los ojos muy abiertos mientras miraban los platos que se distribuían y supe que ya estaban enganchados. Me imagino que mi presencia distraerá de la comida, así que me despido ahora. Espero con interés su futuro patrocinio. Una vez concluido el anuncio, Fran y yo partimos de inmediato, con Mark y Beno despidiéndonos mientras regresábamos al templo en carruaje. Hombre, fue genial. Los dueños de la tienda no podían creer lo que estaban probando, y todos se pusieron a pedirle al maestro Beno que ayudaran a la sumo obispa, informó Lutz con una sonrisa al día siguiente. Habíamos pasado más de un año preparando el restaurante italiano, así que nada me hizo más feliz que oír que su apertura había ido bien. Esperemos que ese éxito continúe. A los clientes les encantó, pero, bueno. Beno se alejó, dándonos a Lutz y a mí una sonrisa conflictiva. Ambos lo miramos, preguntándonos si había habido algún otro problema. ¿Pasó algo? Yo pregunté. Parece que Hugo quiere convertirse en un chef de la corte tan pronto como pueda. Recibió una invitación del archiduque, aparentemente. Dijo que deberíamos esperar que se vaya tan pronto como termine de entrenar a su sustituto. Ciertamente recibió una invitación directa del archiduque. ¿Pero está seguro de que tiene tanta prisa? Pensé que quería esperar hasta después del Festival de las Estrellas. Oh. Todavía puedo imaginarme a Hugo sonriendo sobre cómo quería retrasar el convertirse en chef de la corte porque tenía una chica con la que se quería casar, y luego esa imagen se desmoronó. Busqué palabras, sin querer decir que había roto con él, pero no fue difícil para Beno adivinar lo que estaba pensando. Sí, eso es probablemente lo que pasó. Lo que me dijo fue, me convertiré en chef de la corte tan pronto como haya entrenado a alguien más. He terminado con las mujeres. Cocinar es todo lo que necesito. Suena como si hubieran roto con Hugo. No puedo decir que me sorprenda, las relaciones a distancia son difíciles. Capítulo 217. Discutiendo cómo mejorar Hase. Con el negocio del restaurante italiano a cargo, quería concentrarme en mi misión en Hase. Y como la compañía Gilberta ya estaba en mi cuarto oculto, era el momento perfecto para pedirles ayuda. ¿Por dónde creen que debería empezar? Yo pregunté. Ahora que sé que Hase podría ser quemado en cualquier momento, me cuesta un poco concentrarme en cualquier otra cosa. Beno bajó sus ojos rojo oscuro por un momento mientras se frotaba la barbilla. El mayor problema de Hase es que la gente de allí no sabe lo suficiente sobre los nobles, no entienden lo grave que es el pecado que han cometido. Arreglar eso debería ser tu primer paso. La gente que vivía en la ciudad de Ehrenfest sabía que no debía quejarse, aunque un noble matara a su hija,
así que ciertamente no se atreverían a actuar por unos huérfanos que no les importaban mucho para que se los llevaran. Y ni en 1.000.000 de años serían tan tontos como para atacar un edificio propiedad del archiduque. Pero para que quede claro, usted también se equivocó. Si el alcalde de allí ya tenía un contrato para vender esos huérfanos a los eruditos, entonces este pequeño incidente le va a traer muchas quejas de los nobles. Sus conexiones son tan buenas como si estuvieran muertas. Asumiendo que los vendía para mantener la ciudad durante el invierno, era un dinero que no podía permitirse perder, añadió Mark. Para los plebeyos, tener o no conexiones con los nobles puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Viendo la situación desde una nueva perspectiva, no pude evitar empatizar un poco más con Hase. Tal vez realmente fui un tirano brutal por robarles a los huérfanos. Probablemente solo puedo decir todo esto porque he estado yendo mucho al orfanato del templo, pero... Lutz precedió, antes de explicar cuánto se diferenciaban los huérfanos criados en el templo de los demás huérfanos. Aquí, los niños nacidos de sacerdotes grises fueron criados en el templo, junto con aquellos que perdieron a sus padres antes de ser bautizados. Pero los orfanatos fuera del templo eran parte de una comunidad independiente. Una comunidad de la que los huérfanos seguían formando parte, solo que eran criados por las autoridades de la ciudad en vez de por sus padres. Por esta razón, también se les consideraba propiedad de la comunidad, se les alimentaba con los centavos de la ciudad y luego se les obligaba a trabajar para recuperar ese dinero. Si era necesario, incluso podían ser vendidos al por mayor a un extraño. Me lo dijo Ferdinand. Dijo que el alcalde tiene el derecho de vender a los huérfanos ya que los acogió y los crió. En el templo, eso es lo que hacía el sumo obispo. Lo que significaba que al templo no le importaba lo que hiciera con los orfanatos del templo. Podía prodigarlos con comodidades no ganadas, o podía trabajarlos hasta los huesos para ahorrar algo de dinero. De cualquier manera, Ferdinand no podría hacer nada más que quejarse. La última palabra la tenía yo, la sumo obispa. Precisamente por eso Ferdinand no había podido hacer nada cuando sirvió bajo el anterior sumo obispo. Además, continuó Lutz, los huérfanos del templo terminan como sacerdotes grises y doncellas de santuario, pero se quedan en el orfanato incluso después de crecer, ¿no? Bueno, a los hombres de Hase se les dan campos una vez que han crecido. En el templo, algunos huérfanos fueron vendidos como sirvientes de los nobles y otros se convirtieron en los asistentes de los sacerdotes azules y las doncellas del santuario, pero la mayoría se quedaron en el orfanato. En Hase, sin embargo, a los huérfanos se les dio la independencia como ciudadanos cuando alcanzaron la mayoría de edad. Pero a las mujeres se les dieron parcelas tan pequeñas de tierra que les era imposible sobrevivir solas, obligándolas a encontrar una pareja para casarse. Los hombres sin padres se consideraban un gran partido ya que la familia de la mujer podía añadirlo a la suya sin perder a su hija, pero como las mujeres sin padres no tenían fondos para una dote, tendían a terminar en matrimonios miserables. Según Lutz, o bien terminaban como segundas esposas de hombres mayores que necesitaban ser cuidados, o bien atrapadas en matrimonios abusivos. En todas partes del mundo, la gente sin apoyo termina sufriendo, escupió Beno, sacudiendo la cabeza como si simbólicamente sacudiera su doloroso pasado. Eres la hija del archiduque, así que, diplomáticamente hablando, estás en tu derecho de llevarte a los huérfanos. Pero si piensas en los huérfanos como productos, esto básicamente parece un noble usando su autoridad para robar mercancía en la que alguien invirtió mucho. No pueden quejarse públicamente, pero puedes estar seguro de que te guardarán rencor. Tienes que atar los cabos sueltos aquí para que no vuelvan a morderte después. Beno continuó diciendo que necesitaba usar mi posición como la hija del archiduque para hablar con el erudito, cancelar el contrato, y luego pagar al alcalde lo que valían los huérfanos para evitar que él y la ciudad me resintieran. Lo escribí todo en mi díptico, era un consejo mucho más práctico y comprensible que todo lo que me había dado Ferdinand. Además, no agonices por estas cosas por tu cuenta. Si no estás segura de algo, pregúntale al sumo sacerdote. Dile las conclusiones a las que llegas y te dará consejos concretos y correcciones, sin duda alguna. Dijo que te enseñaría, ¿no? Levanté la vista de mi díptico, mi mirada se desplazó de Beno a Lutz a Mark, y luego asentí lentamente. Además de todo eso, has estado atrapado en el interior durante tanto tiempo que te falta mucho sentido común. Además,
El sentido común que tienes proviene de un número de estilos de vida en conflicto, tus experiencias como comerciante, doncella de santuario y ahora noble, todos luchan por el dominio, lo que ha hecho que tu perspectiva de las cosas sea rara a los ojos de todos los demás. Si no dejas claro cuál es tu proceso de pensamiento, entonces el sumo sacerdote no va a entender lo que pasa por tu cabeza. Al igual que todos los demás, Ferdinand no podía entender lo que yo estaba pensando por su cuenta. Solo conocía la vida de un noble, así que Benno me dijo que usara mis palabras para salvar esa brecha. Pero de ninguna manera podíamos tener una conversación así usando confusos eufemismos nobles. Tendríamos que tener un cara a cara en una habitación oculta. De cualquier manera, deberías comprobar cuánto tiempo tienes para hacer algo con Hase. Pregunte si puede salvar al resto de la ciudad con solo hacer ejecutar al alcalde, y si eso es lo que espera de usted. Habla con el erudito que intentó comprar los huérfanos, paga al alcalde por adelantado, y luego habla con la gente del pueblo una vez que esté todo hecho. Asentí afirmativamente, escribiendo todo lo que Benno decía en mi díptico. Y una cosa más, pregúntale si puedes difundir un rumor usando comerciantes, continuó. ¿Qué clase de rumor? Veamos aquí. Un rumor de que la misericordiosa y compasiva sumo obispa está afligida por Hase, ya que un ataque al monasterio ha puesto en peligro a toda la ciudad y ha hecho probable que incluso los que no están involucrados sean ejecutados, dijo Benno. Mark sonrió. Eso no solo enfatizará su naturaleza misericordiosa, sino que también hará que la gente se dé cuenta de la estupidez del alcalde y de lo aterradores que son los nobles. Se estresarán sobre quién va a asumir la responsabilidad del ataque, y animando a los forasteros a distanciarse de la ciudad, provocaremos miedo y descontento. Haciendo esto, podemos establecer un profundo y finalmente duradero temor a los nobles entre ellos. Por extraño que parezca, pensar en los rumores que se propagan parece haber hecho a Mark aún más vivo de lo normal. Si difundimos este rumor a los dueños de grandes tiendas y advertimos a las caravanas que salen por la puerta este que tengan cuidado con Hase, todos los comerciantes de la ciudad lo sabrán al final del día. Si hay algo que tienen los comerciantes es una red de información muy buena, añadió Lutz, poniendo una mano contemplativa en su barbilla. Estoy seguro de que todos lo creerán también, ya que acaban de conocerte a ti y al maestro Benno en el restaurante italiano. Cualquier cosa que la compañía Gilberta diga sobre la sumo obispa tendrá mucha credibilidad. No esperaba que mis conexiones con los dueños de las tiendas fueran tan valiosas tan rápidamente. Mis ojos comenzaron a brillar con emoción, pero Benno levantó una mano para calmarme. Lutz tiene razón, y difundir estos rumores será fácil. El problema es que también harán público que Hase atacó el monasterio. No estoy seguro de que el sumo sacerdote quiera que esa información salga a la luz. Por favor, contacta lo más pronto posible al sumo sacerdote y que le dé una respuesta. Las batallas de información como esta son mi especialidad. Ese alcalde no merece ni misericordia ni compasión, y esta es una oportunidad para que yo lo destruya usando todo lo que tengo, dijo Mark. Sus ojos brillaban de vida, y una oscura sonrisa se había extendido por su rostro. Normalmente era un mayordomo tan amable que retrocedí un poco por sorpresa, y mientras lo miraba con los ojos bien abiertos, Benno se rió y murmuró que Mark se había ofendido por lo grosero que había sido el alcalde con ellos. Oh, claro. Dijeron que el alcalde y los eruditos los habían tratado terriblemente. Supongo que esta es la oportunidad perfecta para que Mark se vengue. Con la discusión sobre Hase ya resuelta, pasamos a hablar de los preparativos para el invierno de este año. Me gustaría hacer los preparativos de invierno del orfanato junto con los de la compañía Gilberta. ¿Estaría bien? Está bien para nosotros, pero ¿no tienen que preparar el orfanato para el invierno muy temprano? Benno preguntó, acariciando su barbilla y pensando en el año pasado. Sacudí la cabeza. El año pasado tuvimos que ocultar cosas a los sacerdotes azules y al sumo obispo, y apenas terminamos antes del festival de la cosecha. Pero este año soy la sumo obispa, así que no tenemos que preocuparnos por las fechas como antes. Podemos hacerlo todo al mismo tiempo que tú. Mark asintió y empezó a escribirlo en su díptico. Los del taller de Rosemain son todos muy trabajadores, y su ayuda compensará con creces el trabajo extra que esto requiere. Si puedes hacer una lista de lo que necesitas, adaptada a la población actual del orfanato,
entonces podemos hacer los arreglos de inmediato. Era tan rápido y competente como siempre, y estaba seguro de que todo iría bien si se lo dejábamos a él. Gracias. También, por favor, envíe un carruaje al monasterio en la época del Festival de la Cosecha. Los sacerdotes de Hase también se quedarán en el templo durante el invierno, y nos gustaría traerlos de vuelta aquí antes de que empiecen los preparativos de invierno. Haremos que los soldados los vigilen de nuevo. Estaremos ocupados entonces, pero seguro, respondió Benno una vez que pensó las cosas. El trabajo en el monasterio y el restaurante italiano se ha asentado ahora, así que las cosas están bastante tranquilas comparadas con lo ocupado que he estado últimamente. Definitivamente parecía menos sobrecargado de trabajo que antes. Parecía que el pico de su actividad había pasado finalmente. Con los resultados de mi charla con la compañía Gilberta grabados en mi díptico, hice una lista de todo lo que tenía que hacer. El jefe de ellos estaba discutiendo las cosas con Ferdinand. ¿Podemos tener nuestro debate en otro lugar hoy?, pregunté, mirando hacia la habitación oculta. Ferdinand bajó la mirada por un momento, luego se levantó y dijo muy bien antes de abrir la puerta. Una vez dentro, me senté en mi banco habitual y miré mi lista. Te ves mucho mejor de lo que sugería el informe de Fran, dijo Ferdinand, con la frente ligeramente arrugada. Fran había estado aparentemente tan preocupado por mí que se lo había reportado a Ferdinand. No estaba exagerando, realmente no había podido dormir en los últimos días, y me veía tan enferma que hasta mis guardias me sugerían que cancelara los planes. Solo pude volver a dormir después de reunirme con la compañía Gilberta, hablar de la situación y obtener una nueva perspectiva de las cosas. Entiendo, murmuró Ferdinand sin mucha energía. Honestamente, parecía mucho más enfermo que yo. Ferdinand usaba las mismas pociones que me hacía beber a menudo sobre sí mismo, obligándole a mantenerse activo en todo momento. Siempre opinó que cualquier debilidad que mostrara sería explotada por otros, por lo que era raro que se viera tan mal. Me parece que eres tú el que está agotado ahora mismo, Ferdinand. Eso es porque he escuchado un sinfín de quejas sobre cómo estoy siendo demasiado duro contigo. Parece que había discutido mi agotamiento con otros, pero Karstedt y Sylvester le gritaron por haber ido demasiado lejos. Incluso Fran se había quejado, aunque indirectamente. Me hicieron la petición irrazonable de animarte con algo que no fueran libros, pero ahora que te has recuperado, me imagino que ya no será necesario, continuó Ferdinand con desdén, desviando la mirada. Parecía que no había sido capaz de pensar en otra cosa que me gustara aparte de los libros. Ferdinand era normalmente capaz de hacer cualquier cosa con una expresión fría e indiferente, pero aquí estaba al final de la cuerda. Era una visión muy rara. Ojojo. Yo no iba a perder esta oportunidad para divertirme. Oh, será necesario, es tu misión animarme. Continúa. Hazlo. He determinado que es absolutamente innecesario. Aunque sí tiene algunas ideas particulares en mente, infórmame de inmediato, dijo con una mirada. Yo fruncí bruscamente los labios en respuesta, antes de pasar a decir que Benno y Mark me habían explicado la peligrosa posición en la que se encontraba Hase, y que Lutz me había dicho cómo se diferenciaba el orfanato del templo de los de las ciudades. Espera, ¿me estás diciendo que no entendiste el significado del ataque al monasterio?, preguntó Ferdinand, completamente sorprendido. Quiero decir, era solo un edificio. Ni siquiera lo rayaron. Sabía que teníamos que proteger a los huérfanos, pero no creía que un ataque al monasterio contaría como rebelión, dije, tambaleándome mientras intentaba explicar lo que acababa de repasar con la compañía Gilberta. Benno me dijo esto antes, pero lo que vemos como sentido común es demasiado diferente. ¿Qué quieres decir? Benno dijo que tengo el sentido común de la gente pobre, comerciantes, doncellas de santuario y nobles, todos chocando en mi cabeza, pero, la mayor parte de mi perspectiva se basa en mi antigua vida. Antes de venir aquí, Ferdinand había usado una herramienta mágica para ver los recuerdos de mi vida como Urano, así que imaginé que él entendería que mi cultura era completamente diferente a la de este mundo. Han pasado unos 3 años desde que desperté aquí y empecé a vivir en este mundo, continué, pero en ese tiempo he vivido como la hija de un soldado, la próxima aprendiz de un comerciante, y luego una verdadera aprendiz de doncella de Santuario Azul.
Ahora soy un archinoble y la hija adoptiva del archiduque, pero no tengo un conocimiento completo de la cultura noble. Y para complicar aún más las cosas, mi perspectiva y mentalidad general no se parece en nada a la de nadie nacido en este mundo. No lo entiendo del todo. ¿Qué estás tratando de decir? Ferdinand preguntó. Había pasado toda su vida en la sociedad noble, por lo que tenía sentido que no captara inmediatamente el concepto de que había diferentes perspectivas y valores. Me detuve un momento, tratando de pensar en un buen ejemplo, y luego recordé a Ferdinand haciendo una mueca a los huérfanos del monasterio. Ferdinand, piensa en lo que pasaría si de repente te destierran a la ciudad baja y te obligan a vivir allí. Hiciste una mueca cuando viste a los huérfanos comiendo sin usar cubiertos, ¿verdad? Tendrías que mirar a tu alrededor y copiarlos, mientras te hacen creer que tus modales y todo lo que sabes está mal. Pensando en los huérfanos, Ferdinand frunció el ceño con desagrado. Pensaba en lo sucio que estaba y en lo mucho que odiaba tener que copiar a los que le rodeaban, preguntándose por qué actuaban así y por qué sería el extraño. Pero no importaba cómo te sintieras, tendrás que empezar a comer con las manos y adaptar tu discurso y estilo de vida al de ellos. Eso es lo que tenía que hacer para sobrevivir en la ciudad baja, por lo menos. Eso ciertamente sería un desafío. Bien por ti por sobrevivir, dijo Ferdinand. Sus elogios tienen más peso que cualquier otro cumplido que haya recibido de él antes. Pero yo solo sacudí mi cabeza con una sonrisa. Sigue siendo un desafío, y todavía no estoy fuera de peligro. Se ha hecho más fácil para mí vivir a medida que mi entorno ha mejorado, pero mi cultura sigue siendo totalmente diferente de la cultura de los nobles. No tengo el mismo sentido común que tú. Parecía que vivías bien en tu vida pasada, a juzgar por esos recuerdos. ¿No eras también un archinoble allí? Ferdinand preguntó. Para mi sorpresa, su experiencia explorando mis recuerdos le hizo pensar que yo era un archinoble allí. Aunque, para ser justos, me pareció recordar que comparaba la vida en Japón con la de todos los que viven como un noble. No había una estructura de clases allí en absoluto. Había un montón de pequeñas diferencias si se mira con atención, como entre el dueño de una gran tienda y el de un pequeño puesto, pero no había nobles donde yo vivía. Eso es, ciertamente algo inusual. Parece que tendré que repensar tu plan de educación desde cero, dijo Ferdinand con un suspiro, poniendo una mano en su frente. Aparentemente había diseñado mi educación bajo el supuesto de que yo ya sabía al menos algo de lo que una chica promedio aristocrática haría. Eso explicaba por qué había sido tan brutal desde el principio. Entonces, ¿a qué conclusión llegaste con respecto a Hase? Si el asunto está más allá de ti, puedo manejarlo yo mismo. No, está bien. Ya he pensado en un plan con Beno y los otros, anuncié, sosteniendo la lista. Es difícil de creer que esas sean las palabras de alguien que estaba perdiendo el sueño por esto. ¿Con qué propósito aguanté que me gritaran, entonces? Murmuró amargamente. Lo siento. Pero es cierto que no quería hacer esto, y que estaba perdiendo el sueño por ello. Cuando empecé a enumerar lo que Beno y Mark me habían dicho, Ferdinand se inclinó hacia adelante con gran interés. Entiendo. Esta es una solución que solo alguien con profundas conexiones en la ciudad baja podría encontrar. Interesante. Te permitiré usar a los comerciantes para difundir rumores, haz lo que te sugirieron. En cuanto a la discusión con Kantna en el barrio noble, te acompañaré para enseñarte a tratar con los nobles. Este será un método un tanto inusual, pero te fortalecerás aprendiendo de varias fuentes. Parecía que Ferdinand realmente pretendía sacar el máximo provecho de este lío de Hase. Ferdinand, ¿no crees que sería prudente enseñarle a Wilfrid estas cosas también? Dado que soy adoptada, Wilfrid se convertiría en el archiduque, aunque me casara con él, ¿verdad? Así es en efecto, suspiró Ferdinand. Como ya sabes, Wilfrid se parece mucho a Sylvester, tanto en apariencia como en personalidad. Esto significa que será necesario entrenar a alguien que pueda servir como un hombre de confianza que sea su mano derecha, o en este caso, una mujer de confianza que sea su mano derecha. Tal es el objetivo final de su educación. Ahora que eres la hija del archiduque, debes convertirte en alguien que pueda cubrir las debilidades del próximo archiduque. Al final,
Ferdinand me decía que viviera exactamente como él. No podía decir con certeza si había trabajado tan duro para apoyar a Sylvester porque intentaba ganarse su lugar en Ehrenfest como un medio hermano despreciado por su otra madre, o si solo intentaba cumplir las expectativas que le ponían los que le rodeaban. Pero una cosa que sabía con seguridad era que no quería que me imponga sus valores. No creo que eso sea correcto, Ferdinand. ¿Qué? Wilfrid y Sylvester pueden parecerse, pero no son la misma persona. En el momento actual, es imposible decir si Wilfrid crecerá para ser capaz de hacer un acto de archiduque maduro como Sylvester. Ferdinand frunció el ceño y levantó un poco la barbilla, instándome a continuar. Creo que tiene sentido que un futuro archiduque reciba una educación estricta, y que sus debilidades sean compensadas por los que le rodean. Pero, ¿qué necesidad hay de hacer de un niño que huye de sus estudios y abandona sus responsabilidades un archiduque? Tiene hermanos, así que creo que la posición de archiduque debería recaer en alguien que realmente esté tratando de aprender y crecer. Como hija adoptiva del archiduque, no me importaba hacer lo mejor para apoyar a un futuro archiduque que trabajaba duro cada día y se dedicaba a sus estudios. Podía incluso respetar a alguien como Sylvester, ya que sabía que debía tomarse sus deberes de archiduque en serio. Pero Wilfrid era solo un mocoso malcriado. Su sentido de la responsabilidad era más débil que el de los niños de la ciudad baja que tomaban un trabajo de aprendiz después de su bautismo. No estaba dispuesto a respetar a un niño tonto que se pasaba todo el tiempo huyendo, y si Ferdinand esperaba que yo entrenara solo para apoyarlo, entonces se le venía otra cosa. Creo que deberías centrarte en educar a Wilfrid en vez de a mí, ya que está emparentado con Sylvester por sangre. Y dado que Ferdinand tenía más o menos el mismo estatus que Wilfrid, podría atarlo a una silla y obligarlo a soportar una intensa educación, traumatizándolo más cada día. No me cabía duda de que solo con medidas tan extremas podía Wilfrid darse cuenta de lo blando que todos habían sido con él toda su vida. Pero Ferdinand sacudió lentamente la cabeza. Desafortunadamente, eso no será posible. ¿Por qué no? Porque desprecio a los holgazanes tontos, respondió Ferdinand con firmeza, con una expresión mortalmente seria. Siempre que veo a Wilfrid y sus patéticos intentos de fuga, no deseo nada más que congelar su corazón y empujarlo al valle de la desesperación. Una vez se lo mencioné a Sylvester y me rogó que me alejara lo más posible de su hijo. Podría entender por qué Sylvester no querría un dispensador de trauma andante cerca de su querido hijo. Realmente podría. Pero los futuros archiduques necesitaban una educación estricta. Empecé a pensar en lo que podría hacer para que Ferdinand accediera a enseñar a Wilfrid, solo para verle mostrarme la misma sonrisa venenosa que me había mantenido despierta por la noche. Pero en claro en contraste con Wilfrid, vale la pena enseñarte. Proporcionas resultados, y tu punto de vista es siempre tan inesperado como intrigante. Me llena el deseo de que hagas todo tipo de cosas. No, gracias. Quiero hacer lo mínimo y pasar el mayor tiempo posible leyendo libros. Lo mínimo. Sí. Estoy muy interesado en ver de dónde viene su infinita fuente de energía para los libros. Más que nada, me gustaría diseccionarte. Esto no está bien. Se supone que debería estar congelando el corazón de Wilfrid, no el mío. Resultó que cada vez que esa sonrisa aterradora llena de veneno se deslizaba por la cara de Ferdinand, era una señal de que estaba de un humor excepcionalmente bueno. Era seguro decir que no se ganaría a ningún niño a su lado en un futuro próximo. Bajé del banco para alejarme lo más posible de él, frotando mis brazos con un miedo tembloroso. Ferdinand se ve más amable cuando tiene una expresión robótica y muerta en su cara. Su sonrisa es lo que más miedo da. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.